Saludos y muy buenas tardes, internautas de Cantabria Directa y televidentes de Cantabria Televisión. Estamos en la Plaza de San Pedro, en Roma. Hemos venido hasta aquí para realizar un trabajo gracias al apoyo económico de Grupo Pepín Nereo y de Granja Cudaña para conocer cuál es el trabajo que desarrolla desde aquí, desde el Estado del Vaticano, un párroco cántabro, en concreto de Torrelavega. Se trata de Juan Carlos Velarde. Hace 20 años que trabaja desde Cantabria y naturalmente también realizando coberturas desde sus parroquias de nuestra comunidad de Cantabria para Vatican News. Cada vez que el Papa realiza un viaje, pues él tiene que realizar toda la cobertura informativa de vídeos, textos, gráficos y demás, y para ello se traslada hasta aquí, hasta el Vaticano. Queremos conocer en qué consiste su trabajo, que por cierto ya ha podido entregar al Papa León XIV un libro que acaba de editar, un cuento, Pedro y León. Es el cuento que le entregó en la jornada de ayer, miércoles 18 de junio, al propio Papa, como decimos, al Santo Padre. 3 días tiene en el año que brillan más que el sol. Jueves Santo, el Corpus Christi, la Ascensión. Y estamos en uno de esos 3 días, el Corpus Christi, fiesta en Roma, uno de los días más señalados para la cristiandad. Y para ello, este día hemos escogido para realizar este trabajo, como decimos, desde el Estado del Vaticano. Una entrevista con Juan Carlos Velarde y con otra de las personas que le acompañan en su cometido, como es Renato Martínez. Y todo ello se lo vamos aquí a contar en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión, como decimos, gracias al apoyo financiero de Grupo Pepín Nereo y de Granja Cudaña. Todo ello para ustedes, para los telespectadores de Cantabria Televisión y televidentes de Cantabria Directa. Aquí estamos, en la Plaza San Pedro del Vaticano. Juan Carlos, buenos días. Buenos días. Estamos en una festividad muy importante en la ciudad del Vaticano. Hoy es el Corpus Christi. ¿Qué significa este día?
Bueno, para la Iglesia significa el día más grande, porque estamos celebrando la presencia de Jesús en el cuerpo y en su sangre. Estamos revalorizando cada día la celebración de la Eucaristía. Entonces, para todos nosotros, como creyentes en Jesús, es el día más grande del año, este día del Corpus Christi. En Roma se celebra hoy, de hecho en el Vaticano hoy es fiesta, y en el Papa presidirá la celebración eucarística el próximo domingo. Gracias por recibirnos en estos estudios, Juan Carlos. Un placer, un placer. Esta es una casa que tiene muchas lenguas, yo para mí siempre he comparado la radio con ese pequeño globo terráqueo donde estamos todos, porque 52 lenguas que habla la radio, pues significa que prácticamente el planeta está aquí metido. Bienvenidos. Hemos visto cómo has llegado. Esto es grande, es amplio. Sí, yo en Cantabria voy a hacer deporte todos los días a las 7 de la mañana, pero cuando vengo al Vaticano no necesito ir al gimnasio porque desde que uno entra por la portería hasta llegar a la redacción española, pues eso, se camina un rato. Ha habido cambios en Vatican News, cambios de imagen y ha habido una evolución positiva, ¿no? Sí. Yo, fíjate, empecé aquí hace 20 años y lo recuerdo muchísimo, ¿no? Como era todo, era otro mundo. Pasamos como del papel al ordenador, ¿no? Recuerdo que había una biblioteca llena de periódicos de todo el mundo. Todo era pues como muy del momento, lógicamente. Así empecé yo hace 20 años. Hoy en día, pues los medios del Vaticano han cambiado muchísimo y la verdad que se trabaja estupendamente bien ahora con los medios actuales, lógicamente. Estamos en el primer punto del peregrinaje del mundo. Estamos en un estado que en 2000 años no ha cambiado y estamos con un cántabro que trabaja aquí. Es un orgullo, Juan Carlos. Es un orgullo, sobre todo yo lo considero un regalo que Dios me hizo, porque la manera de empezar yo aquí fue, bueno, escribiendo. Hace muchos años había una revista en la diócesis de Santander que se llamaba Iglesia en Santander, perdón, y ahí venía, ¿quieres ser amigo de Radio Vaticano? Entonces yo, lógicamente, como escuchaba Radio Vaticano todos los días, pues me dije a mí mismo, pues sí, pues escribe a esta dirección. Yo escribí y en la carta yo ponía que me gustaría conocer la radio, si era posible. Entonces el director de aquel momento, que era un laico, me dijo, pues bienvenido cuando quieras y tal. Vine, me enseñó la radio, yo quedé impresionantemente feliz, de verdad, porque fue algo realmente hermoso. Y me dijo, puedes seguir teniendo experiencias en la radio, no es algo cerrado, entonces si quieres colaborar, pues puedes venir. Mis primeros años me recuerdo que era todo un poco, preparar vida de santos, quiero decir, algo más de redacción, ¿no? Pero en el 2005, cuando Juan Pablo II ya estaba muy enfermo, el último viaje que hizo fue a Lourdes. Entonces, bueno, pues al ir allá, pues el director del momento, del programa español, me dijo, vente conmigo a la crónica. Entonces yo le dije que no, o sea, asustado, y vamos, yo una crónica no me veía. Me animó, fui y fue una prueba de fuego, porque fue cuando se desvaneció Juan Pablo II, estaba muy enfermo, ya os digo, estaba sentado en la silla y, bueno, pues poco menos que como que perdí un poco la consciencia. Y fue mi bautismo de fuego porque, claro, tienes que dar noticia, pero no puedes extremarla, o sea, no puedes asustar tampoco. Después, al año siguiente, creo que fue, ya estaba Benedicto, y fue cuando me dijeron, oye, pues si te gusta y a nosotros nos gusta tu voz y el trabajo, entonces, pues bienvenido. Y hasta aquí hemos llegado, feliz. Y tu trabajo diario, Juan Carlos, cuéntanos en qué consiste cuando se produce un viaje del Papa. Bueno, cuando se produce un viaje del Papa, lo primero es, yo me comunico con mis compañeros de aquí, entonces hay un documento que trabajamos, lo llamamos el cabasario, donde viene toda la información del viaje, horarios, visitas, qué personas, quién es el presidente del país o presidenta, dónde va a ir el Papa. Digamos que es una agenda muy, muy escrupulosa de todo lo que va a suceder. Entonces yo procuro traducirla del italiano al español, porque también, pues así todo el equipo pues podemos trabajar con más soltura, ¿no? Entonces, una vez que llegas aquí, yo vengo días después de este trabajo, ya pues formo parte de este equipo, ¿no?
donde siempre soy bienvenido. Yo les quiero con toda mi alma a todos ellos, porque la verdad, después de 20 años son mi familia. Y lo que se hace después son las crónicas. Entonces, bueno, nos dividimos un poco, quién hace las vísperas del Papa, quién hace el encuentro con los jóvenes, quién hace el encuentro con los sacerdotes. Entonces se trata de preparar bien la crónica, ¿no? ¿Qué va a decir el Papa? Por ejemplo, si es una misa, también se procura preparar bien la homilía del Papa. La tenemos previamente nosotros. Entonces, se trata de trabajarla bien, porque en el silencio de la comunión a veces conviene pues remarcar alguna frase importante de la homilía del Papa, porque el que está al otro lado también le ayudas, ¿no? En la radio el silencio no funciona. La tentación del silencio de la radio es cambiar de antena. Entonces, bueno, pues no se trata de avasallar a la gente con información, porque eso tampoco es correcto, pero sí de acompañar, ¿no? Que sea un momento en el que la gente esté informada y acompañada, como si estuviera en el lugar donde estamos nosotros, viendo las imágenes que Vatican Media nos entrega, que es una maravilla, porque es estar como pegado al Papa en todo momento. No sé si nos puedes decir el próximo viaje, que sería el primero de León XIV. Bueno, todavía no se sabe firmemente, pero vamos, hay una sospecha grande que sea quizás a Turquía, por los 1700 años del Concilio de Nicea. Entonces puede que sea ese viaje. Entonces yo creo que quizás en un par de meses o 3 pues me toque regresar, pero pues eso, a hacer las crónicas con mis compañeros. León XIV, que ya tiene un trabajo tuyo en mano. Sí, ayer en la audiencia general yo traía 2 cuentos, uno para él y otro para su secretario, porque en mi 6º cuento, titulado Pedro y León, la primera parte del cuento es la amistad de Jesús con el apóstol Pedro, y la segunda parte es un poco la historia del Papa León. Una parte inventada y otra parte pues, con cosas que yo ya conozco de su vida, ¿no? Entonces participé en la audiencia muy próximo a él, pero como no estaba dentro de la posibilidad de saludarlo personalmente, pues una compañera de la radio, pues nos pusimos en contacto y digo, mira, me pasa esto. Y me dice, pues si me los das con tus datos de dirección postal y teléfono, se los entregamos. Y ella me hizo este grandísimo favor de entregárselos al Papa. O sea que desde ayer los tiene en su mano. ¿Cómo empezaste el tema de los cuentos? Pues mira, fue algo precioso. Gracias a la elección del Papa Francisco fue. En el 2013 empecé a escribir. El motivo fue un Papa emérito, un cónclave con el Papa anterior todavía vivo, todo el protocolo del cónclave, de las congregaciones generales, todo lo que se mueve durante este momento de sede vacante, cuando no hay que buscar un sucesor de San Pedro. Y entonces mi pregunta en ese momento fue, ¿y esto cómo se lo podría contar yo a un niño? Oye, pues a los 2 días o 3 me senté en mi ordenador, empecé a escribir y vi que los capítulos tenía que frenarme, porque pues eso, me salía un montón de ideas. Partí de un diálogo entre 2 enemigas en la vida real, la gaviota y la paloma, pero en el cuento son amigas. Y ellas son las que cuentan a los niños qué pasa dentro de la Capilla Sixtina, cómo fue elegido el Papa Francisco, el encuentro con el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto. Y a partir de ahí, pues nada, han salido más cuentos, pues hasta 6, y un libro personal que escribí el año pasado con motivo de mis bodas de plata sacerdotales. Muy bien. Te tenemos que preguntar, Juan Carlos, ¿qué se sabe de esa ascendencia teórica del Papa con motivos europeos, franceses y hasta españoles e incluso cántabros? Sí, lo he estado leyendo. La verdad que las cosas de Palacio van despacio. Quiero decir, aquí en el Vaticano, lógicamente, todas esas cosas, pues de ser así, pues llevan su tiempo, ¿no? Porque volver atrás en la historia, pues también tiene sus riesgos, ¿no? De decir igual cosas que son o que no son, o que las aumentamos o no las damos mucha importancia. Entonces, bueno, yo creo que lo mejor es esperar un poquito a ver los que saben de esto, pues si realmente es así, que bueno, sería un honor que nuestro Papa León pues tenga esas gotitas de sangre cántabra también. Nos gustaría que tuvieras unas palabras, un mensaje para tus feligreses, que siguen estando ahí en las parroquias que llevas. Nos gustaría que enviaras un mensaje desde aquí. Bueno, pues enviarles todo mi cariño, mi oración ante San Pedro, que por supuesto han estado conmigo ayer. Escribía un mensaje mientras estaba en la audiencia diciéndoles, estéis aquí conmigo, porque es la verdad. A mucha gente que me ha entrevistado, yo he dicho siempre que tengo 2 amores. El primer amor
son el darme a las parroquias, por eso fui ordenado sacerdote, es lo que Jesús me pidió al corazón y por supuesto que le dije que sí. Y lo segundo es la radio. O sea, yo sin la Radio Vaticana pues me faltaría una pierna. O sea, necesito ese servicio aquí porque me llena mi sacerdocio. Ellos incluso que nos estarán viendo saben que su párroco llega distinto cuando llega de Roma. Es decir, pues las pilas cargadas, la ilusión, el tocar la Iglesia Universal, pues hace también que su párroco tenga una mirada más abierta, ¿no? A veces, cuando no estamos demasiado metidos por lo nuestro, por el pequeño territorio que tenemos que servir, pues a veces eso tiene sus riesgos de empobrecimiento y yo soy... ¿Cuáles son las parroquias, Juan Carlos? Miengo, Mogro, Gornazo, Cudón, Cuchilla, Bárcena de Cudón y quien les envuelve a todos, que es el santuario de la Virgen del Monte de Mogro. Muy bien. Y ahora vamos a hacer una entrevista también a Renato. ¿Quién es Renato? Para mí, mi mejor amigo aquí en Roma. Renato es una persona excelente, un trabajador impresionante. O sea, el arte que tiene de trabajo para mí es admirable, lo digo como lo siento. Y después llevamos muchísimos años aquí trabajando juntos y, bueno, de hecho, tengo un montón de cariño a todos mis compañeros, pero siempre que hay alguna cosa en la radio y tal, el primer teléfono que me sale siempre es Renato, pues porque eso nos une muchísimo, muchísimo trabajo aquí y, bueno, como amigos, pues una bendición de Dios, de verdad. Muchas gracias por tus palabras desde aquí, desde Vatican News. Encantado de serviros. Bueno, estamos con Renato. Cuéntanos, ¿quién eres en primer lugar, Renato? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Renato Martínez, soy de Perú, estoy casado y tengo 3 hijos. Y ya vengo trabajando más de 10 años aquí en Radio Vaticana, Vatican News. Una entrevista, se puede decir, la que estamos haciendo y el estar aquí, que es algo extraordinario. No es normal, ¿no? Sí, para nosotros los trabajadores del Dicasterio para la Comunicación y de la Santa Sede, por reglamento no podemos dar cualquier entrevista. Lo hacemos solamente a los medios y a las personas de confianza. Pues en primer lugar, muchas gracias. Es un placer, con gusto. ¿En qué consiste vuestro trabajo, Renato? Principalmente en la redacción de Vatican News, todo el organismo está, digamos, esquematizado en redacciones lingüísticas. La nuestra es una de las grandes redacciones lingüísticas. Imagínense, tenemos que cubrir todos los países de América Latina, España y tantas personas que están por el mundo de lengua española. La principal tarea es llevar la voz del Papa a todos ellos, de forma oral y también de forma escrita. Entonces hacemos las traducciones de los textos, de las homilías, de los mensajes, de los discursos. En segundo lugar, nos encargamos de hacer las radiocrónicas de todos los eventos del Papa, sea en Italia, en Roma, como cuando hacen los viajes apostólicos. Entonces nos encargamos de hacer las transmisiones de las audiencias, del Ángelus, de las misas, de los encuentros que tiene el Papa en el Vaticano, pero también en los viajes apostólicos seguimos al Papa a todos los países que él visita. Seguimos, es un decir, seguimos con las imágenes y con el audio y con las transmisiones de Vatican Media. Y en tercer lugar tenemos los programas de radio que han mantenido en estos 94 años de historia desde que nació la Radio Vaticana. Tenemos 2 programas al día, todos los días, dentro de lo que es el esquema de la Radio Vaticana en general, que es una transmisión de 12 horas ininterrumpidas. Y ahora últimamente con la llegada de las redes sociales a Vatican Media también nos encargamos de producir material para poder alimentar estas redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram. 94 años porque dentro de poco el Estado Vaticano es centenario ya. Así es, de la Radio Vaticana, Vatican News nació en 1931, este año cumplimos 94 años desde esa gran invención de Guglielmo Marconi. Al inicio fue guiada por casi más de 80 años por los jesuitas, esta era una obra de los jesuitas. Luego en el 2014 pasó a ser un dicasterio de la Curia Romana con todo lo que eso comporta y a partir de ello estamos creciendo, agrupando, siguiendo ese deseo del Papa Francisco de querer unir todos los medios vaticanos en un solo ente que se puede encargar de la comunicación de la Santa Sede. Estamos lanzados a ese centenario. Por ahora se están iniciando los preparativos de ir recogiendo material, recogiendo todo ese patrimonio histórico que tiene la Santa Sede y sobre todo este dicasterio rumbo a los 100 años.
Se puede decir que estamos en un edificio en el cual se hablan, en primer lugar, muchísimas lenguas, ¿no? Sí, Vatican News, como les decía al inicio, tiene 94 años. Nació en 1931 con 5 o 6 lenguas, las principales lenguas del mundo, como eran el italiano, el inglés, el francés, el portugués, el español y el alemán. Luego, progresivamente se han ido incrementando. El año pasado se incrementó la última lengua, con ella llegaron a 52, que fue el coreano. Y esas 52 lenguas están agrupadas en 32 redacciones lingüísticas que se encargan de hacer todo este trabajo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Traducir, transmitir y llevar a cada lengua la voz del Papa. Y esa es la misión fundamental de Radio Vaticana, Vatican News. Hacer que la voz del Papa, el magisterio del Papa, quien fuese, llegue al mundo entero. Cuéntenos, Renato, ¿cuál es la aportación de Juan Carlos en Vatican News? Valórenosla. Digo, una parte de una experiencia personal. Cuando yo llegué en 2014 aquí a Radio Vaticana, Vatican News, uno de los primeros trabajos que me gustó y que me llamó la atención para poder quedarme aquí era precisamente las radiocrónicas. Y empecé haciendo radiocrónicas de los viajes del Papa con el padre Juan Carlos Velarde. Entonces nos tocó los primeros años hacer muchas crónicas. Recuerdo muchísimo el viaje de Papa Francisco a Filipinas en unos horarios, al menos aquí en esta parte de Europa, en esta parte de Italia, horarios que eran totalmente distintos a América Latina y bueno, a España, que eran casi los mismos. Teníamos que transmitir a las 2, 3 de la mañana y eso nos unió bastante porque nos veíamos a la 1 a tomar un café y luego empezar a trabajar a esa hora y a las 6 de la mañana nos íbamos a dormir porque al día siguiente había otra radiocrónica. Y ese es el trabajo que hacemos. Inicialmente el trabajo parte con la preparación del material que llega. Cuando se anuncia un viaje apostólico, hay un material, un cabazario, donde viene detallado todo lo que va a hacer el Papa, encuentros, celebraciones, misas, audiencias en el país que está visitando. Obviamente la lengua que se maneja aquí es toda en italiano y luego cada redacción va traduciendo ese material a su propio idioma. Y luego viene el momento principal, que es la transmisión de estos eventos de los viajes apostólicos. Ahí es como conocí a Padre Juan Carlos. Luego él nos ha apoyado muchas veces cuando hay otros momentos que él no pueda venir, pero está con nosotros porque nos ayuda con todo el material de preparación para los diferentes eventos. Y también con algunas entrevistas. Nos ha proporcionado, nos ha brindado también entrevistas, material para que nosotros podamos trabajar aquí. O sea, que hay trabajo, ¿eh? Hay trabajo, claro que sí. Hay mucho trabajo. Pues ya para concluir, Renato, si le parece un mensaje para los feligreses propios de Juan Carlos, para los españoles, para Cantabria en general. Nada, agradecerles a los feligreses, a los sacerdotes y también al obispo que muchas veces nos presta, nos da al Padre Juan Carlos, que viene a colaborar con nosotros. Tengan presente que él realiza una misión universal, una misión muy grande de ayudarnos a llevar la voz del Papa al mundo entero. Y animarlo en su ministerio, en su sacerdocio y colaborar con él seguramente en este trabajo que todos tenemos de querer llegar a eso que somos llamados, ¿no? A la santidad y al reino de Dios. Muchas gracias, Renato.